Bienvenidos a compartir durante una hora con un joven sensible, de izquierda, defensor de los derechos humanos, muy serio, pero también polémico. Es un hombre de medios, aguerrido, pero también muy polifacético. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás, Kenyo? Muy bien, gracias. Hoy estamos aquí, queremos conocer a ese Pedro que está en su vida cotidiana, ese Pedro que nadie conoce, que está fuera de las pantallas y fuera de los medios. ¿Te atreves? Sí, sí. Okay. Pedro, naciste en Colombia, Barranquilla, en el mes de abril. Eres del signo Aries y normalmente los Aries se caracterizan por ser bastante activos, trabajadores, románticos. ¿Eres romántico, Pedro? A veces soy romántico. ¿Cómo que a veces? Soy una montaña rusa de emociones. ¿Cómo? Pero no tienes ningún tipo de gesto, no eres romántico o cuando te enamoras quizás. No, sí, soy detallista, soy bastante cariñoso, bastante detallista, pudiese ser. ¿Qué significa el amor para Pedro? El amor para Pedro significa entrega, significa pasión, significa voluntad de vivir. ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo es esa vida cotidiana con tu mamá, con tu hermana, con tu familia? Cuéntanos un poco de Pedro fuera de las pantallas de televisión. Lo que pasa es que a veces no tengo mucho tiempo de estar en la casa, ¿no? Por también la situación laboral, ¿no? Que sale uno temprano, cuando llego ya, siempre llego como en las madrugadas, siempre están durmiendo mi mamá y mi hermana, pero normalmente cuando tengo la oportunidad de estar ahí, pues tratando de compartir con ellas, muy preocupado sobre todo de la educación de mi hermana, ¿no? Que es como la preocupación existencial que tengo ahorita, pues de que sea una persona que pueda contribuir a esta sociedad, que sea una persona que pueda valerse un poco de sus instrumentos para poder ser una persona de bien. Esa es como mi gran tarea fundamental en la casa, ¿no? Pero y en tus características como persona, ¿te gusta bailar? ¿Te gusta la música? Sí, sí. A mí me gusta bailar salsa, me gusta bailar merengue, odio la bachata porque es un pasito medio extraño, pero sí, me gusta demasiado el rock and roll y bueno, nada, pues eso es como mi faceta. Pero no soy de esos rock and roll la gente que le gusta el rock and roll que no sabe bailar salsa, porque no tienes chance pues ante la vida si no sabes bailar salsa, merengue, vallenato, ese tipo de cosas. ¿Y la música barranquillera? La música barranquillera, la cumbia, que es como la música que sí la escucho y bueno, me genera nostalgia, ¿no? Porque eso se escucha bastante en carnavales. ¿Y cómo se baila, Pedro? ¿Cómo se baila? No me atrevería a bailar. ¿Ni un poquito? No, ni un poquito. Pero esa música, Kenyu, es la música que suena desde diciembre. Diciembre empieza Barranquilla, así como aquí suenan las gaitas, empieza a sonar esa música y en los sectores populares, obviamente la gente empieza en las comparsas de baile a prepararse para febrero, para asistir en lo que se llama el Carnaval de Barranquilla, que sería como el segundo carnaval más importante de Latinoamérica, ¿no? Y dicen que del mundo, después del Carnaval de Brasil. Cada uno con sus connotaciones, pero esa música para mí es barrio, es dignidad, es el rescate de nuestra identidad cultural, un poco más atropellada en Colombia que aquí en Venezuela, ¿no? Y los carnavales de Barranquilla que son tan emblemáticos, ¿tú recuerdas alguno particular, alguna comparsa o algún disfraz que no te haya gustado, que le hayas reclamado a tu madre? No, porque allá el tema con los carnavales, o sea, la gente lo que hace es echarse agua y lo que nosotros decimos maicena, ¿no? Que es que todo el mundo, bueno, entra en un bochinche. La rumba dura como 3 meses. Pero las comparsas siempre cuando empezaban a ensayar desde noviembre uno iba a buscarla. O sea, uno buscaba esa música. Y estando en Barranquilla, Pedro, cuéntanos un poco, porque sabemos que estando allá estuviste en la Escuela de Derecho. ¿Cómo fue eso para un joven de origen humilde? Mira, mi mamá siempre le ha echado un camión a la vida, siempre ha sido muy independiente, de familia muy campesina, pues con una serie de dificultades económicas, pero bueno, siempre, o sea, como que su vida fundamental y por eso es que de repente mi reflejo hacia mi hermana en cierta medida es como la actitud que tuvo mi mamá conmigo, ¿no? Porque fue una mujer que siempre le echó un camión, con una serie de limitaciones debido a las diferencias sociales muy acentuadas en Colombia, pero que bueno, que hizo todos sus esfuerzos para que yo fuera a un buen colegio, que también hizo todos sus esfuerzos para que yo estudiara ya en una universidad privada, pero aunque yo en medio de la locura de las ideas, también empecé a presentarme y estudié también en una universidad pública, o sea, estaba estudiando 2 carreras en esa época, que fue Derecho y Sociología.
Pero hablando de tu niñez, de tu madre, de tu familia y de todo lo que has vivido en Barranquilla, hoy yo tengo una sorpresa para ti. Hay una persona que me escribió esto para ti y yo quiero saber si sabes quién fue la que lo mandó. Dice, sin ti, nada de lo que soy ahora. ¿Quién pudo haber sido esa persona? Sin ti nada de lo que soy ahora. Vamos Pues, a ver quién fue, ¿te parece? dale, pues. Vea. Siempre será mi papá, mi mejor amigo. Lo quiero mucho, aunque algunas veces se pone fastidioso. De que, ay, tienes que leer, tienes que hacer. Lo único que no sirve es la belleza de afuera, lo que sirve es la belleza de adentro. Tienes que saber, no puede ser como una disciplina de esa de la niña de por ahí. Y todo eso, bueno, sí, aunque alguna vez te agarre fastidio, te seguiré queriendo. ¿Qué se siente para ti que ella te diga, papá? Bueno, siempre fue una responsabilidad, siempre ha sido, aunque en algún momento determinado uno a veces de repente, por cuestiones de eso, de trabajo, o por cuestiones también de la misma personalidad de uno, de querer hacer cosas de la vida individual de uno, pues uno se da cuenta que hay que estar pendiente de ellos, pues que no hay que olvidarlo. Ahorita en los últimos tiempos, desde cuando dije, va a entrar la adolescencia, tengo que estar más ahí, que es la edad más difícil. Y bueno, nunca le ha faltado, es como una dupla, pues o sea, si no estoy yo, está mi mamá al lado de ella, o sea, estamos pendientes de ella siempre. Bueno, Pedro, vamos a una pausa y al regreso seguiremos conversando con Pedro sobre su familia, su hogar y esa llegada a Venezuela. Ya venimos con más. Estamos de vuelta en esta amena e interesante charla con Pedro Carvajalino. Hemos hablado sobre su vida en Barranquilla, sobre su familia y específicamente sobre su hermana Daniela, de quien pues él ha dicho, así como lo dijo ella, ha sido su padre. Allá en tu tierra por el año 2004, Pedro, tenías aproximadamente 21 años, ¿no? Eras un joven lleno de ilusiones para tu país, para Colombia. Hablando pues de eso que tú estás hablando, de ese conflicto que hay para las clases de origen humilde en Colombia. Estudiaste sociología, estuviste ahí haciendo unas investigaciones y fue justamente en ese año cuando la vida, pues digamos, te depara, de cierta manera, el primer golpe fuerte para Pedro. Yo quisiera preguntarte, Pedro, ¿quién es este señor y qué significa para tu vida? Él es el profesor de mi vida. Lo asesinaron en el 2004. ¿Cómo se llama? Alfredo Correa. Siento muchísimo tu dolor, Pedro. Sé que fue una persona bastante importante para ti. Y bueno, la verdad es que siento que es como los mismos que asesinaron a Robert Serra. El verdugo siempre detrás de escenas están ahí. Han estado ahí como siempre mostrándote esa cara. Por eso me pega hoy. Bastante. Bueno, pero dicen que la mejor venganza que puede existir es la alegría, es el trabajo. ¿Por qué te viniste justamente a Venezuela después de la muerte o del asesinato del profesor Alfredo Correa? Tenía como dos opciones. Yo militaba en el Partido Comunista. Alfredo, o sea, aparte de eso te quiero decir que era como uno de los investigadores más acuciosos de Latinoamérica. Una cosa que se llama, una metodología de investigación que se llama investigación acción participativa. Su profesor es una de las referencias académicas estudiadas en todas las facultades de sociología de Latinoamérica, Orlando Fals Borda. Él obviamente nos enseñó el camino de la disciplina, él enseñó el camino de la metodología, siendo nosotros de sectores populares, pues nos enseñó a acercarnos a otro tipo de clases sociales sin complejos, porque lo que nos identificaba a nosotros o al grupo de estudio, el grupo de investigación, era pues que teníamos demasiada pasión, que nos devorábamos la literatura, que nos devorábamos la política. Y justamente hablando de política y de libros que devoraban, ese libro que escribieron juntos, Para una pita sin rumbo, pérdida de personalidad jurídica y patrimonio de los desplazados por la violencia. Háblame de ese libro un poco. Pistas sin rumbo fue eso, fue una labor de investigación donde él prácticamente nos abrió
por decirlo de alguna manera, la cancha para que jóvenes estudiando Derecho y Sociología nos acercáramos y comprendiéramos cómo se construía un libro, cómo se hacía un libro. Y bueno, estuvimos haciendo una investigación por más de un año con personas que obviamente desplazadas por la violencia llegaban a Barranquilla y llegaban con una serie de traumas psicológicos, de pérdida de personalidad jurídica, es decir, campesinos que de repente botaban su cédula para no ser reconocidos por los paramilitares y ser asesinados después, o que de repente no querían, tenían algo que nosotros estudiamos en ese libro, que era el tema del duelo, ¿no? Que hay sociedades que tienen o capacidades o incapacidades para asumir el duelo, para asumir un poco las heridas, ¿no? Las heridas que son visibles, el perder tu terruño, el perder familiares, el perder pues un poco la cultura. Había una frase muy bonita de ese libro que decía, vengo de una pobreza alegre, que es decir, en el lugar en donde ellos se encontraban, y para venir a una pobreza triste. Era una de las frases que nos encontrábamos porque obviamente nosotros triangulábamos información con historias de vida, con encuestas y también, bueno, con referencias teóricas de algunos otros autores que habían estudiado el fenómeno de la violencia. ¿Hacías investigaciones sobre los desplazados políticos? Sí, sobre los desplazados por la violencia, sobre la gente que le habían robado las tierras, sobre gente que su único delito fue ni siquiera pensar diferente, porque era gente que se dedicaba a la labor de la agricultura. El único delito fue que un sector de hacendados decidieron quitarle las tierras a todos. Cuando muere el profesor Alfredo Correa, ¿temiste por tu vida? No, porque hubo varias amenazas. Era todo el grupo de investigación que estuvo muy cerca de Alfredo. Recibió amenazas inmediatas apenas salieron, ¿no? Apenas pasó la muerte de él y del escolta. ¿Qué tipo de amenazas? Directas de muerte, directas de muerte. Nosotros nos fuimos hacia Bogotá, seguíamos militando y como estábamos en el tema de los derechos humanos, porque la muerte de Alfredo generó, bueno, la reacción de un montón de sectores, no solamente de sectores de la vida interna, sino la Unión Europea, las universidades de Italia, porque él daba clases en las universidades de Italia. O sea, estábamos ante una referencia intelectual de las más impactantes en términos de la investigación sociológica, ¿no? Estando en Bogotá, nosotros éramos como las personas que estaban detrás, él era la figura visible y obviamente íbamos a ser como más presas de cualquier tipo de ataque por lo que nosotros pudiésemos decir por la investigación, que obviamente tenía el tema de las tierras, que es el tema por donde empieza y por donde termina el conflicto en Colombia, la distribución de la riqueza y la distribución de la tierra. Y tenía como varias opciones. La primera era irme a Francia, la segunda era irme a Uruguay como exilado, y después frente al tema de pensar pues que iba a tener la familia muy, muy lejos, decido pues venir a Venezuela porque habían ya relaciones políticas, porque iba a tener más cerca a la familia, ¿no? Esa fue como que la decisión que determinó estar acá, ¿no? Pero antes de trasladarnos a Venezuela y que me empieces a contar cómo ha sido esa aventura, quiero seguir en Barranquilla y hablar un poco de Pedro, de su infancia. ¿Cómo describirías tu infancia, Pedro? Una infancia alegre, ¿no? Por más limitaciones que tuvo, fue una infancia llena de muchas cosas bonitas, del ejemplo de mi mamá, del ejemplo siempre fui hijo único como hasta los 20 años prácticamente, que apareció Daniela. Y no, bueno, llena de emociones porque ser humilde también significa tener unos conflictos adecuados pues a la altura política o a la altura intelectual que después uno terminó logrando, ¿no? Que fue debido a eso, pues, sin muchas referencias, también sin un padre ahí al cual acudir, pero sí con una madre que fue un ejemplo siempre. Háblame de tu padre. Mi padre, bueno, nada, decidió irse cuando yo tenía como un año, o sea, no es una figura, una referencia ahí. Yo estando en Bogotá, antes de venirme a Venezuela, decido conocerlo, decido contactarlo y decirle, me queda poco tiempo en Colombia, vamos a vernos para ver cómo es el tema, ¿no? De saber quién fue la persona, pues la persona que te trajo a la vida, o una de las personas que te trajo a la vida. Lo encontré, estuvimos como 3 veces, lo fui a visitar a su casa, conocí a mis otros hermanos,
que son una gente también echada para adelante y decidí, bueno, después no tuve mucha relación con él, no hemos tenido mucho contacto después de eso. Al regreso seguimos con más de Pedro Carvajalín. Estamos de vuelta en esta emotiva conversación con Pedro Carvajalino Amaya. Pedro, sabes que hay hogares donde de repente los hijos han tenido que ocupar un lugar con la madre en ayudarlas a criar a sus hermanos y hay personas que piensan que esa situación en la vida les ha arrebatado a ellos una parte de su vida y han tenido que ejercer roles que no le correspondían para su edad, tener que ser padre de sus hermanos, tener que ser prácticamente pues esposo de tu mamá, en el aspecto de tener que ayudarla, tener que darle, digamos, para la casa y todas esas cosas. ¿Sientes también eso? ¿Sientes que de repente la vida te ha llevado a roles que no te correspondían para tu edad y eso te ha afectado en la vida? No, al contrario, eso es lo que me ha fortalecido. O sea, lo que me ha fortalecido es el ejemplo de ella y lo que me ha fortalecido es que la vida no es un paraíso de mermelada. Para nada, nunca ha sido así la vida. Cualquiera, o de repente tienes como diferentes maneras de asumirla, ¿no? De repente si tienes mucho dinero o una posición económica supuestamente estable, tus papás no te prestan atención, entonces eso es un reproche para los hijos que lo tuvieron todo y no se dieron cuenta que podían eso utilizarlo como plataforma. O que si tienes poco, entonces tus padres no están porque también les toca echarle un camión a la vida. O sea, la vida siempre ha tenido, tiene sus zigzagueos narrativos. Es normal que la vida no es como uno la haya querido, pero la lucha sí es como lo que uno ha querido ser, pues, o sea, la lucha es lo que determina que uno haya asumido esos roles que no tienen que ser un reproche, porque hay circunstancias, pues. O sea, uno es sus circunstancias. ¿Y qué enseñanza o qué ejemplo ha sido el más bonito que te ha enseñado tu madre que hoy todavía recuerdas? No, la enseñanza siempre fue la humildad. La humildad ha sido como que el factor fundamental. El hecho de que uno ahorita esté en otra posición o que de repente uno esté en otras condiciones de vida y que ni la fama, lo que llaman o conceptualizan como fama, ni de repente salir en la televisión y olvidarte de todos, porque también pasa. Hay un desdoblamiento de la personalidad cuando uno sale en televisión. Y eso es lo que, la vocecita que siempre tengo, el cable a tierra es ella. Es, hey, no pierdas la humildad, hey, pendiente, hey. O sea, un día estás en la televisión, otro día no estás y la gente se olvida de ti. ¿Quién va a estar ahí? Va a estar tu mamá, va a estar tu hermana, va a estar, bueno, otras personas que son los incondicionales, los imprescindibles. Y eso es lo que me ha enseñado siempre mi mamá. Pero tú sabes que tu nombre es un nombre bíblico. Sí, Pedro. ¿Y tú crees en Dios? Yo he tenido mis peleas. En los últimos 10 años tuve mis peleas con Dios. Pero te sientes bendecido. Bendecido, sí. Tu mamá nos contó una historia bien bonita. Ella nos dijo que cuando tú habías nacido a la clínica o al hospital donde ella te tuvo a ti, a la casa donde ella te tuvo, llegó una visita que ella no se esperaba. De hecho, ella no conocía a la persona. Y la persona llegó, entró, te miró, te dio la bendición y le dijo, este niño va a estar bendecido. Y se fue. ¿Te ha contado algo de eso? No me ha contado nada de eso. Ah, viste, tú eres un niño bendecido. Yo te lo estoy revelando aquí, pero cuando llegues a tu casa le preguntas a tu mamá. No sabía eso, pero debe ser. Estoy mantillado. Ah, bueno. ¿A qué le temes, Pedro? ¿A qué le temo? A la mediocridad. ¿Por qué? Siempre le he tenido miedo a la mediocridad. ¿A qué llamas mediocridad? A eso, a que de repente la vida sea una vida automática, una vida en reversa, una vida, sí, sin ninguna pasión que asumir, sin ninguna atribulación que afrontar, pues. Y a la mediocridad siempre le tuve miedo. ¿Te molesta la rutina? Bastante. Tengo un problema con la cotidianidad. Sí, tengo un problema con la cotidianidad, con la rutina. Sí, es horrible. Quizás por eso eres revolucionario. Puede ser. Sí, hay necesidad de cambiar cosas. Y si en ese camino de cambiar cosas, la cotidianidad no es la regla fundamental de esa vida, pues sí, porque la revolución significa eso, pues cambiar paradigmas, cambiar maneras de pensar, de asumir las cosas.
cambiar pues esquemas mentales que supuestamente son inobjetables por un mito, por una creencia falsa o por una creencia X. Por eso de repente sí, ese es como el Quijote, pues, o sea, siempre tienes que tener ahí un molino de viento al que afrontar. Pedro, media vida en Venezuela. Después de dejar allá a Colombia y Barranquilla, te vienes para Venezuela. Ahora quiero que me cuentes cómo fue esa llegada a Venezuela, pero eso me lo vas a responder al regreso de la pausa, ¿ok? Ya venimos con más de Pedro. Estamos de regreso, Pedro. Ya le dimos tiempo a la gente para que fuera a tomar un cafecito o buscar un vasito de agua. Ya estamos todos aquí en primera fila esperando para que nos cuentes cómo fue que llegaste a la patria de Bolívar, cómo fue ese primer encuentro con nuestro país, que también es tu país, cómo fueron los primeros meses aquí en Venezuela. Eso, los primeros meses, bueno, como cualquier persona que migra por cualquier tipo de razón, sea económica o política, son meses de eso, de adaptaciones, meses difíciles, como los migrantes italianos, portugueses, colombianos, ecuatorianos, todos tienen un tránsito, pues que en el caso en particular, bueno, empecé a vivir en San Agustín, una pensión que encontré, la primera que encontré así, no tenía absolutamente nada de dinero, estaba con otro compañero que también había salido por la misma razón, que él sí tenía como un mes antes de haber llegado, y bueno, nada, fue como, ese año fue como el más complicado, pero el duelo que sentía, me puse a comprar un montón de libros en esa época, prefería comprar libros que comer a veces. Y en esa época, como yo estaba militando en el Partido Comunista, leía mucha política y entonces decidí que todas esas cosas que no había leído sobre la literatura, que era lo que más me gustaba, pues me lo iba a leer, pues. No me había leído Cien años de soledad, me la leí acá, La Odisea de Homero, bueno, todas las cosas que son referencias de uno, Jane Joy, el Ulises de Jane Joy, o sea, empecé a leer, como 300 libros ese año. Cosa que además te encanta, ¿no? Que cosa que me encanta, pero que con el trabajo uno lo va perdiendo. ¿Ves? Pero al principio cuando llegaste a Venezuela estuviste casi un año de duelo encerrado leyendo libros. Encerrado ¿Cómo fue leyendo. eso? Me levantaba a las 3 de la tarde, o sea, me acostaba como a las 5 o 6, no me quería levantar y cuando me levantaba a leer. Porque también uno de los sueños en Colombia, que se fue creando en Colombia, que tenía un grupo de poesía, de música, era como ser escritor, pues, o sea, era como una de las deudas que todavía tengo, de escribir ficción. Y bueno, nada, en esa época pues decidí todavía, son esos elementos, que es lo que yo le digo siempre a mi hermana Daniela, o sea, la persona que lee tiene elementos para después expresarse, para liberarse, para hacer cualquier tipo de cosa y siempre le va bien a la persona que lee. ¿Escribiste algo de ficción? Escribía, sí, intenté poesía en algún momento. ¿Cómo fueron esos resultados? Es muy malo, es muy mediocre, muy mediocre. Como fuera mediocre, entonces dije, no, yo por la poesía no me voy a ir. Además era como una época muy oscura, esa época que siempre es como de que uno escribe son cosas, el amor, la traición, la decepción, el duelo. A lo Rocío Dúrcal. A lo Rocío Dúrcal, a lo Rocío Dúrcal o a lo poeta maldito. Entonces me gustaba, era la cosa oscura, existencial, Rimbaud, Baudelaire, entonces estaba como que en esa época muy pesado. Después, como soy de Barranquilla, soy del realismo mágico, entonces somos más alegría, somos más... Pero tengo una deudita por ahí de escribir alguito sobre Mariposas amarillas, ¿verdad? Algo así con mariposas amarillas. tengo una deuda de escribir algo que una a Venezuela con Colombia, así como alguna parte de la experiencia, de las cosas que uno ha pasado aquí. ¿Tenías familia o amigos acá en Venezuela que te recibieron? No tenía, o sea, yo tuve, la familia por parte de papá vivió mucho tiempo acá, vive todavía, en Valencia, una familia acomodada, pero que yo no tuve mucha relación hasta hace 2 años que los fui a visitar en Valencia, y nada, de resto fueron los amigos que uno fue construyendo, fueron los amigos y
Y en medio de ese proceso, el 2006-2007 fue un proceso de una inmigración acá a Venezuela por cuestiones de trabajo, es decir, veían a Venezuela como una ventana, te estoy hablando de gente, periodistas, literatos, que eran brasileros, que eran argentinos. Esa época era una época en donde yo me la pasaba, al menos en la casa mía, por ejemplo, ha vivido españoles, han vivido argentinos, han vivido ecuatorianos, han vivido colombianos, que es gente normalmente de izquierda, que vino acá a echarle un camión. En ese tránsito, una persona que marcó mi vida fue Samantha, que fue una muchacha con la que yo viví 5 años, ¿no? Que era brasilera, italiana, japonesa. Wow. Una chama políglota, literata, estudió literatura acá y que bueno, después por razones determinadas de la vida, pues terminamos. ¿La distancia? Sí, ella está ahorita viviendo en Argentina, ya hizo su vida, tiene un hijo y bueno, esas cosas. ¿Y cómo fue que un estudiante de Derecho, casi sociólogo, terminó siendo un comunicador, trabajando en televisión? Bueno, hubo una camada de franceses que estuvo haciendo una serie de talleres y que en esa época pues yo no tenía muchas cosas que hacer, andaba deprimido y decido hacer un taller, ¿no? Un taller con esos franceses sobre lenguaje audiovisual. Luego me voy a Cotraín, que estaban dando, Cotraín es una escuela en donde está Lilian Blaser, Lucía Lamagna, gente que le ha echado un camión en términos audiovisuales, que son referencias audiovisuales, y ahí es en donde yo aprendí como, por decirlo de alguna manera, el lenguaje audiovisual determinado. Después también se abre el tema de Ávila TV. Yo trabajé en Vive, después me voy a Ávila TV. En Ávila TV llegan colombianos, argentinos que habían formado televisoras públicas, tanto en Argentina como en Colombia, como en Bolivia, como en España, y ahí conocemos a una generación. Puedo decir yo que en términos audiovisuales, una generación que también marca la historia audiovisual de este país, pues que ahorita están todos haciendo cine, videoclips, están produciendo cosas, algún técnico te encontrarás tú, si haces parte del mundo audiovisual que vino de Ávila, que puede ser diseñador y que es muy bueno, esas cosas. Pero cuéntame cómo conociste al presidente Hugo Chávez. A Hugo Chávez, bueno, llegando al principio de la revolución, o sea, de haber llegado yo acá, ¿no? De la revolución, traté de entregarle un libro, ¿no? Siempre buscaba el camino para entregarle el libro porque a Alfredo lo asesinan diciendo que estaba creando con Hugo Chávez una guerrilla en Venezuela, Colombo venezolana. Y esa fue la justificación para asesinarlo. A él lo hicieron pasar como un comandante de la FARC, lo que llaman falso positivo, y después lo matan. Y yo decía, o sea, aquí hay o sea, mi historia está signada por Hugo Chávez, por ese encuentro que nunca hubo entre Hugo Chávez y Alfredo Correa, que tenían la misma densidad moral, política e intelectual. Y bueno, sigo haciendo mi vida y en el 2009 me hago noticia por una entrevista que hago en un aeropuerto y él... Cuéntanos de esa entrevista, Pedro. Eso fue una entrevista con Rabel en el aeropuerto, había una elección de por medio, la enmienda constitucional, y se habían reunido ellos en Puerto Rico. A nosotros nos llega la información y nosotros vamos a hacer una entrevista. Yo era productor de televisión, o sea, ya nosotros estábamos saliendo como fenómeno audiovisual en Ávila TV con algo que hacíamos que se llamaba Peludos con Curita, y yo siempre fui detrás de cámara, hacía los guiones, le hacía el guión a un pana también de Colombia, de Barranquilla, y él, bueno, era el que hacía las entrevistas. Yo era productor, pero ese día él no estaba, me voy yo para el aeropuerto y Carlos Echeverri. Y yo, bueno, nada, asumo eso y el día domingo me dicen, después de que hice la entrevista, el viernes pasó y el día domingo me dicen, el presidente va a pasar tu video por cadena nacional. Lo pasó 3 veces. ¿Y qué sentiste en ese momento? Bueno, en ese momento estaba yo, o sea, lleno de emoción por el acto que había hecho. Al día siguiente, domingo, lunes, martes, él tenía que entregar un informe anual de la presidencia ante la Asamblea Nacional. Me mandan a llamar, yo estoy en la Asamblea, primera vez que estaba en la Asamblea Nacional, y bueno, él me nombra, se equivoca de mi nombre y me dice, bueno muchacho,
el futuro es de lucha, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Y de hecho La frase de Che Guevara. sí, de hecho nos manda a cuidar, o sea, cuidado con ese muchacho, que le vaya a pasar algo, estamos enfrentados a una gente que no tiene escrúpulos. Y bueno, y desde ahí una relación. Te digo que nunca hablé personalmente con él, o sea, la primera relación que hubo fue así, o sea, de ese estilo, o sea, él abajo y yo arriba en el palco de la Asamblea Nacional. Y después, ya nosotros éramos referencia, teníamos el programa Zurda Conducta, que él lo aprueba, o sea, nosotros le mandamos un piloto, presidente, tenemos esta idea, y el presidente dice, dele play. Hagan lo que tengan que hacer, no se también como María Zenida Maya, no vayan a perder la humildad, no vayan a volverse en un mostrico, no vayan a... Ese fue como el mensaje que mandó. Después en su enfermedad en Cuba, bueno, nos llamaba 4 veces, 5 veces, tuvimos la oportunidad de hablar con él por teléfono. Y era muy emocionante cuando decía, Carvajalino, bueno, qué buena pregunta, o bueno, Carvajalino, te voy a contar una historia, y te contaba la historia. Pedro, ¿crees que en ese encuentro que tuviste con el comandante o ese destino que te lo puso ahí para que tuvieras la oportunidad de conocerlo, tuvo que haber estado de repente metida en la mano del profesor Alfredo Correa? Pero eso me lo respondes al regreso de la pausa. Ya venimos con más de Pedro. Estamos de vuelta con Pedro Carvajalino. Pedro, último segmento y tanto que yo quiero preguntarte y tantas cosas que quiero saber. Pero bueno, dejábamos al aire una pregunta y era si creías que de repente la mano del profesor Alfredo Correa estuvo metida ahí para que tú pudieras llegar a conocer al comandante Hugo Chávez. Yo digo que más que todo la buena vibra, ¿no? La afinidad de las ideas. Compartían el mismo sueño y eso hizo parte de que lo que compartimos los mismos sueños siempre nos gustemos para seguir fortaleciendo ese sueño. ¿Son legados que se juntan? Claro, son legados y que bueno, que cada dificultad que se presenta pues reafirman cada vez más ese deseo de fortalecer pues ese sueño, esa idea, esa quimera, que ya no es una quimera, que ya es práctica pues. Vamos a cambiar de tema, Pedro, para que sean serios y se organicen. ¿De quién es esa palabra? No, eso es una palabra que se utiliza tanto en Barranquilla como en Venezuela, o sea, en las barriadas populares. Pues. Además de aquel lamentable hecho que hablábamos sobre tu vida, ¿qué otra cosa te ha golpeado, te ha marcado? ¿Qué es lo peor que te han hecho? No, yo divido mi vida en eso, pues en tres, pudiésemos decir, 3, 4 ausencias fundamentales en la vida, que es la muerte de Alfredo, la muerte de Chávez, esta última, la de Robert, que me pegó bastante, me sigue pegando porque yo siempre lo convocaba al programa, a que se viniera, lo llamaba a las 9:30, te tienes que venir ya, Robert, y es una orden, y él se llegaba y compartíamos y me veía, no reflejado, porque yo soy mayor que Robert Serra, pero sí era como que yo era como muy rápido con el pensamiento, escribiendo cosas y veía como que esa parte de esa personalidad latinoamericana que hemos construido. Claro que sí. Bueno, Pedro, si tuvieras la oportunidad de cambiar algún episodio de tu vida, en una sola frase, respóndeme, ¿cuál sería y por qué? Es que no quiero cambiar nada. O sea, todo lo que he vivido lo he vivido plenamente y lo voy a seguir viviendo plenamente. ¿Has vuelto a Barranquilla o tienes pensado volver? Ya ahorita se me hace muy difícil. No puedo volver en este preciso instante, no puedo volver. ¿Por qué? Porque pudiese ser asesinado fácilmente. Bueno, Pedro, aprovechamos lo que queda de tiempo, te daré una serie de menciones y unas menciones cortas, por supuesto, para que tú me respondas con una sola palabra, lo primero que se te venga a la mente, ¿te parece? Veamos. Una mujer. Ariadna. Un libro. Tras la búsqueda del sueño perdido, creo que se llama así. ¿De quién? De Marcel Proust, de hecho, el que inventó este rifirrafe de preguntas. Un autor. En la búsqueda del tiempo perdido se llama. Un autor, William Faulkner.
Una figura histórica. Simón Bolívar, Un amigo, una amiga. Daniela, Un dulce. no tengo. ¿No te gustan los dulces? No tengo. No, ¿Ni el dulce de la choza? ni el dulce de lechosa, no soy, el arroz con leche puede ser. ¿Un lugar? Un lugar, qué raro, no aparece. Caracas es un lugar. Sí. ¿Un nombre? Penélope, ¿Una palabra? sencillez, ¿Un olor? canela, ¿Una fruta? una fruta, uva, ¿La uva? ¿La cereza? nada, Nada la que cereza ver. nada todavía. Y Pedro, una última pregunta. ¿Un champú? No tengo champú. Pero, ¿y esto qué es? Mira lo que yo conseguí por aquí. ¿Quién era este? Ese. ¿Y qué pasó con tu cabello? No, eso bueno, pero es una foto viejísima, imagínate. Hay una foto que es muy bonita con Daniela, que tengo el cabello largo así. No era frondoso, pero era cabello, tenía el cabello ¿Y largo. qué pasó con el cabello? Desvaneció, se fumó. ¿El estrés o algún champú que no nos quieras No, recomendar? no, es una cuestión yo tengo como mi mamá, o sea, el apellido de mi mamá estudiándolo es como muy vasco, es vasco de hecho. Y yo a todos los vascos que yo he conocido son calvos, es una cosa muy extraña. Debe ser una cuestión de que viene por allá, lejos. Pero para finalizar nuestra entrevista, esta es una pregunta muy particular que te quiero hacer y sé que muchas de las personas que nos están sintonizando pues agradecerían que te la hiciera. Dime la verdad, ¿te gusta sacar de quicio a María Corina? Provocarla, te encanta, lo disfrutas. La amo. Yo sé que va a haber una comunión algún día entre ese odio y esta pasión que reverdece permanentemente. Muchísimas gracias, Pedro, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Recuerden que nuestra cita es la próxima semana, a la misma hora, en el mismo lugar. Yo soy Kenyu Suárez y será hasta una próxima oportunidad.